Vamos a leer Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales ¿qué hacen? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el tiempo del fin, el enemigo de Dios, el enemigo de las almas, hace un último esfuerzo para reconquistar el mundo. Él no tiene un combate con todas las iglesias de la tierra, no tiene un combate con todos los cristianos de la tierra. Él tiene un combate específicamente con un grupo de personas, las personas que obedecen los mandamientos de Dios. Y él va a utilizar un país, ya lo estudiamos esto, un país, el país más poderoso de la tierra y el país más religioso de la tierra, y va a tratar de hacer que ese país promulgue leyes. Vamos a encontrar en Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, versículo 16 y 17, perdón, 15 al 17, dice: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pongan una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que le entienda. Dice el número de la bestia, porque el número de ella es 666. Bueno, vamos a ver. En el pasado, el rey Nabucodonosor erigió una estatua, toda de oro, en la llanura de Dura, y llevó a todos los moradores de la tierra a esa llanura y les dijo que se postraran delante de la estatua, y que si no se postraban delante de ella y la adoraban, iban a ser muertos, iban a ser arrojados en un horno de fuego ardiente. Eso exactamente es lo que va a hacer este país en el tiempo del fin. Va a hacer que todos nuevamente se postren ante una imagen, pero no va a ser que va a poner una estatua. Esto es simbólico. Nos está diciendo que va a tener el mismo comportamiento que tuvo Babilonia en el pasado. Nuevamente se va a colocar a un mandamiento de Dios en entredicho. ¿Cuál era el problema de postrarse delante de la estatua? El problema es que había un mandamiento de Dios, el segundo mandamiento, que decía: no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y como Dios había dado esos mandamientos, los hijos de Dios no podían postrarse delante de la imagen. Aunque el rey les dijera póstrense, ellos sabían que no era correcto hacerlo. Por eso ellos se quedaron de pie. Por eso no se postraron delante de la imagen, y el resultado fue que fueron arrojados en el horno de fuego. Exactamente en el tiempo del fin ocurre lo mismo. Nuevamente el país más poderoso de la tierra vuelve a dar leyes en sus concilios legislativos. Nuevamente vuelve a dar leyes, influido por sus iglesias, por sus religiones, en las que ordena que los seres humanos transgredan uno de los mandamientos de Dios. Pero los hijos de Dios no pueden transgredir los mandamientos de Dios. De hecho, ya sabemos cuál es ese mandamiento. No lo pueden transgredir, y como no lo pueden transgredir, entonces se quedan de pie como estos jóvenes, y se ven entonces en una situación en la que su vida está en peligro, o incluso su dinero, su tranquilidad, su paz en esta tierra. Ayer estudiamos algunos pasajes, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué estamos estudiando estas cosas? Bueno, mira lo que dice 2 Corintios 2:11, es el texto que está abajo, al final de esos que están ahí. Dice: para que Satanás no se, ¿qué dice?, aproveche de nosotros, porque conocemos sus maquinaciones. Los seres humanos tenemos que conocer lo que viene en el futuro, lo que está cerca de nosotros. ¿Para qué? Para que Satanás no se aproveche de nosotros. ¿Por qué? Porque conocemos sus maquinaciones, sabemos exactamente hacia dónde va, sabemos qué quiere lograr. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer planes, tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, tenemos que afianzarnos dentro de la verdad, colocar la construcción de nuestra casa sobre la roca, para que los vientos y las mareas que vengan contra nosotros no desmoronen nuestra habitación. Ahora, 1 Tesalonicenses 5:21 nos dice que debemos escudriñarlo todo y tenerlo bueno. Y San Juan 17:15 dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal.
Nosotros estamos en esta tierra y tenemos que aprender a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y así mismo tenemos que aprender a vivir aquí. Ya leímos Apocalipsis 14, 6 al 12. Y sabemos que el mensaje de los 3 ángeles es solamente una cosa. Es el mensaje del sábado. Hablamos de una adivinanza el día de ayer, ustedes se acuerdan. El mensaje de los 3 ángeles tenía que ver con adorar al Creador. Tenía que ver con utilizar algo santo en algo profano. Tiene que ver con reposo y tiene que ver con los mandamientos. ¿Qué cosa es el mensaje de los 3 ángeles? El mensaje del sábado. ¿Por qué el Señor nos ha dado el mensaje del sábado en el Evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra? Pues nos lo ha dado porque el Señor sabía que en el tiempo del fin el enemigo de las almas iba a tratar de sacar uno de los mandamientos de la ley. Él previó lo que iba a ocurrir y entonces colocó este mensaje en código en la Biblia para que nosotros lo encontráramos y pudiésemos encontrarlo cuando llegara la época terrible, para que Satanás no se aprovechara de nosotros. Ahora vamos a hablar acerca de la permanencia y la eternidad de este día. Mire, hoy en día hay muchas personas que dicen que el sábado ya no es el día de reposo. Dicen que el domingo es ahora el día de reposo. Dicen que el sábado ya no es más un día santo. Dicen que ha quedado clavado en la cruz. Enseñan que el Señor ya cambió. Bueno, yo quisiera que leyéramos 2 textos. Vamos a leer uno del Antiguo Testamento y vamos a leer uno del Nuevo Testamento y vamos a ver cuál es el principio fundamental que nos enseñan esos 2 versículos acerca de quién es Dios. El texto del Antiguo Testamento que vamos a leer se encuentra en Malaquías. Malaquías está antes de Mateo. Vamos a buscarlo todos. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, 6. Y voy a esperar a que todos lo encuentren porque esto es bien importante. Es importante que aprendamos a conocer a Dios para que no nos engañen. Para que no nos engañe Satanás. Fíjense lo que nos dice Malaquías 3:6 acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Vamos a ver Malaquías 3:6. Dice: porque yo, Jehová, no cambio, no me mudo, y así vosotros, hijos de Jehová, no habéis sido consumidos. Muy bien, aquí Dios se identifica y dice: miren, yo no cambio. ¿Qué quiere decir mudarse? Bueno, mudarse es como cuando nos cambiamos de ropa. Nos mudamos de ropa, nos cambiamos de ropa. Me mudé de casa, estaba viviendo en una casa y me fui a otra. Cambié de teléfono, cambié de parecer. Los seres humanos somos así, los seres humanos somos cambiantes. Pero Dios no es como los humanos. Dios no cambia de parecer. Si yo no soy cambiante, yo no me mudo. Vamos a ver otro texto. Este se encuentra en Santiago. Permítanme, creo que sí. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Y miren lo que dice. Este es del Nuevo Testamento. Ya leímos uno del Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer uno del Nuevo Testamento y vamos a ver si dice exactamente lo mismo. ¿Qué dice Santiago 1:17 acerca de Dios? Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay, ¿qué cosa? Mudanza, ni qué más, ni sombra de variación. Está diciendo: en el Padre de las luces, que es Dios, no hay mudanza, Dios no cambia, ni siquiera hay sombra de variación. Dios no varía, Dios no cambia de opinión, Dios es así. Ahora les voy a contar una historia. Esta historia que les voy a contar se encuentra registrada en Primera de Reyes capítulo 13. En Primera de Reyes capítulo 13 nos cuenta la historia del rey Jeroboam. El rey Jeroboam es el primer rey de Israel, del reino del norte.
saben que Israel, cuando recién comenzó a tener reyes, cuando estuvieron juntos como nación, junta todo Israel, solamente tuvo 3 reyes que reinaron sobre todo Israel. El primero fue el rey Saúl. El segundo rey que dominó todo Israel fue David. Y el tercer rey que gobernó todo Israel, ¿quién fue? Salomón. Tras la muerte de Salomón, ascendió al trono el hijo de Salomón llamado Roboam. Roboam era joven, no era muy grande, vamos a decirlo así, joven, estaba jovenazo. Cuando Roboam llega al trono, 10 de las tribus sobre las que él dominaba 12 tribus, 10 de las tribus vinieron a encontrarse con Roboam y le pidieron un favor. Le dijeron al rey Roboam que les bajara los impuestos. Bájanos los impuestos porque tu padre nos colocó impuestos muy altos. Así que bájanos los impuestos, quítanos la carga de encima. Entonces Roboam les contestó: déjeme consultar. Consultó con sus consejeros, los consejeros de su padre, los viejos, y ellos le dijeron: sí, verdaderamente Salomón les puso impuestos muy altos, bájaselos. Y los de las tribus del norte te van a servir para siempre, como lo hicieron con tu padre. Roboam consultó también a sus amigos, los amigos con los cuales se había criado desde niño, o sea, sus amigos con los cuales había vivido. Y sus amigos le dijeron: no muestres debilidad. Ahora tienes que mostrar que tú eres fuerte, que tú eres decidido, y diles que no les vas a bajar los impuestos. Bueno, Roboam les hizo caso a sus amigos, y cuando llegaron los principales de las 10 tribus a encontrarse con él, Roboam les dijo: el dedo, dice, más grueso de mi padre es el más delgadito de los míos. O sea que si mi padre les puso impuestos altos, conmigo van a estar peor todavía los impuestos. Entonces los de las 10 tribus dijeron: ¿qué tenemos con el hijo de David? Vamos a buscar quién es su heredad. Y entonces se reunieron y decidieron separarse. Ahí se colapsó los dos. El imperio de Israel se colapsó en 2, el reino de Israel, y se dividió, y salió el reino del norte, y quedó Judá y Efraín solos con Roboam, y 10 tribus pusieron a otro rey, nombraron a Jeroboam como rey. Cuando Jeroboam comenzó a reinar, él tenía miedo de Roboam. Él pensaba que Roboam lo iba a atacar, o que los mismos de las tribus de Israel lo iban a traicionar y se iban a pasar a Roboam. Constantemente vivía con ese temor. Lo que más le molestaba a Jeroboam, que estaba comenzando apenas a ser rey, es que cuando llegaban las festividades religiosas, todo el pueblo de Israel viajaba desde Israel, donde vivían, al templo que estaba en Jerusalén, en el reino de Roboam. O sea, abandonaban su reino, su territorio, y pasaban al reino de Roboam. Él tenía miedo que en algún momento se organizaran y vinieran contra él. Él dijo: la forma en la que yo puedo mantener mi reino es que no tengan a nada que ir a Jerusalén, que no tengan que ir a Jerusalén para nada. Dijo: y si la única razón por la que van a Jerusalén es que ahí está un templo, bueno, pues yo les voy a poner otro lugar de culto rival. Voy a organizar un lugar de culto. Bueno, él no tenía derecho a hacer eso, porque el templo de Jerusalén pues era el santuario simbólico. Además, solamente Dios podría haber dicho dónde se iba a poner el templo. Pero Jeroboam no pensó así. Él dijo: voy a colocarles un altar, voy a venir a un monte, voy a colocar un altar, voy a hacer una festividad, y voy a hacer que todos de mi reino vengan a adorar aquí, más cerquita, que no tengan que ir hasta Jerusalén, que vengan aquí a adorar. Eso fue lo que se le ocurrió al rey Jeroboam. Entonces colocó una fecha, hizo una festividad, ya eligió el altar, estaba todo preparado para la festividad. Y entonces ocurrió algo, y esta es la parte importante de la historia. Cuando el rey Jeroboam iba a hacer esto, el Señor, dice la Biblia, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a quién, a sus siervos, los profetas. El Señor le dio una visión a un hombre. La Biblia no nos dice cómo se llama, nada más nos dice que era un varón de Dios. Vamos a leerlo, eso está en 1 Reyes 13, 1 Reyes 13, 1. Y aquí, 1 Reyes 13, 1. Y aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam en el altar para quemar perfumes, clamó. Vamos a ver.
el Señor se le apareció a este varón de Dios y le dio ciertas instrucciones que yo quiero analizar con ustedes. Cuando este varón recibió visiones de parte de Dios, Dios le dijo al varón: mira, tú vas a ir a Israel y vas a clamar contra el altar y vas a decirle al del altar que va a venir un rey que se llama Josías, que va a quemar sobre ese altar huesos de hombres, huesos de sacerdotes. Vas a clamar contra el altar y vas a dar una señal. El altar se va a partir y lo que está colocando, los perfumes y los inciensos que está colocando sobre él, van a caer al suelo. Eso vas a hacer. Pero tú vas a ser obediente a mí. Si te invitan a comer en ese lugar, no vas a entrar en ninguna casa en la que te inviten a comer. Y te vas a regresar por un camino diferente del que yo te mandé. Vas a ir por un camino, pero te vas a regresar por otro. Entonces Dios le dio dos órdenes. ¿Cuáles fueron las dos cosas que Dios le recomendó? Número uno, que si lo invitaban a comer, no aceptara. Y que cuando se tuviera que regresar a su casa, ¿qué iba a hacer? Se iba a venir por otro camino. A ver, vamos a repetir. Dios le dijo al varón que si lo invitaban a entrar a una casa y a comer, ¿qué debía decir? Que no podía entrar, no iba a comer en ese lugar. Y que si se volvía a su casa, ¿qué tenía que hacer? Regresarse por un camino diferente, distinto del cual había venido. Eso fue lo que Dios le dijo al varón de Dios. Bueno, el varón de Dios llegó allí y cuando estaba en medio de la festividad había mucha gente, imagino que había música, estaba todo muy bonito. El rey Jeroboam pasó, se paró delante del altar, levantó perfumes y los estaba a punto de quemarlos en el altar, cuando de pronto el varón de Dios se pone de pie y empieza a gritar. Vamos a ver lo que gritó. Está en 1 Reyes 13, versículo 2 en adelante. 1 Reyes 13, 2 dice: y él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos, que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Faltaban 22 años para que naciera Josías. Todavía no venía Josías, todavía no nacía. Faltaban todavía 22 años para que viniera el rey Josías. Todavía no nacía. Y él estaba diciendo todo esto en contra del altar. Y cuando estaba haciendo su predicción, delante de todos, el rey Jeroboam se enojó con ese varón de Dios y estiró su mano y dijo: préndanlo, agárrenlo. Y cuando estiró la mano, dice la Biblia que se le secó la mano. Imagínense, la mano se le chupó y se le quedó pegada al hueso, de tal manera que ya ni siquiera la pudo doblar, se le quedó así derecha, donde había señalado: agárrenlo. Cuando el rey hizo eso, ya se quedó asustadísimo porque la mano se le secó, y en el momento que se le secó la mano, el altar se quebró y lo que estaba arriba del altar cayó al suelo. ¡Pum! Se fue al suelo. Imagínense, toda la gente quedó maravillada en la escena. Y entonces el rey le habló al varón de Dios, le dice al varón de Dios: ora por mí, por favor, ora a Dios para que me restablezca mi mano. Y el varón de Dios llegó a donde estaba el rey Jeroboam, hizo una oración a Dios, y cuando le pidió a Dios que le restableciera la mano al rey, la mano del rey se restableció, de tal manera que ya el rey la vio normal, se le devolvió su vigor, se le devolvió otra vez la carne, ya no se le secó como estaba. Y el rey estaba tan agradecido por el varón de Dios que le dice: oye, profeta, mira, te invito a mi casa, ven a mi casa, te voy a invitar a comer, te voy a agasajar, te voy a dar un regalo. ¿Y qué creen que le dijo el varón de Dios? ¿Qué creen que le dijo? No puedo porque Dios me dijo que no puedo comer en ninguna casa. Y vamos a ver lo que le contestó específicamente el varón de Dios en 1 Reyes 13, versículo 8, dice allí: mas el varón de Dios dijo al rey: si me dieses la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Por eso el varón de Dios se regresó por otro camino y no volvió por el camino por el que había venido a Betel. Entonces dice la Biblia
que la gente que estaba ahí regresó a su casa, y de entre ellos regresaron unos muchachos que habían estado observando todo lo que había ocurrido allí. Regresaron a su casa todos entusiasmados y emocionados, y cuando llegaron a su casa se encontraron con un profeta anciano. Era un profeta, pero ya estaba viejo, era un profeta. Llegaron a la casa del profeta, el profeta era su padre. Llegaron ahí donde estaba con su papá y le dijeron: papá, ¿qué crees que pasó? Fuimos a la festividad del rey Jeroboam, estaba el altar, estaba la música, estaba todo lo bonito allí, había muchas cosas maravillosas, había comida, había fiesta, y de pronto cuando el rey pasa arriba, cuando va a colocar el perfume sobre el altar, se levanta un hombre ahí en medio de la multitud y empieza a gritar: altar, altar, he aquí a la casa de Judá nacerá un hombre llamado Josías, que va a quemar huesos sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y en ese momento que da una señal, dice que se va a partir el altar y va a quedar todo lo en medio, pero el rey le dio mucho coraje, levantó la mano y se le secó la mano, y lo que estaba ahí se partió y cayó al suelo. Le contaron toda la historia al profeta, y el profeta viejo escuchó todo con atención y les dijo: hijos, ¿y qué pasó? Lo invitaron a comer, se fue con el rey. Dice: no. ¿Y por dónde se regresó? Pues por tal camino. Entonces dijo: bueno, prepárenme mi burrito. Y le prepararon su burrito, y el profeta viejo se subió en el burrito y fue a seguir al hombre, el varón de Dios. Iba por el camino por el que el varón de Dios se había ido, y se lo encontró sentado ahí abajo de un arbolito, sentado en la sombra. Estaba un hombre sentado y el varón de Dios ahí echándose airecito, me supongo que estaba cansado, se había sentado a un lado del camino. Se estaba regresando por otro camino diferente, estaba obedeciendo la orden de Dios. Y cuando este hombre se acercó a donde estaba el varón de Dios, se acercó y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dice: sí, yo soy. Y mire, no me lo creen a mí, vamos a leerlo. Eso está en 1 Reyes 13. 1 Reyes 13, versículo 14. Dice: y yendo tras el varón de Dios, le encontró que estaba sentado debajo de un alcornoque, es un árbol, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. 15. 1 Reyes 13, 15. Díjole entonces: ven conmigo a mi casa y come pan. ¿Qué creen que le iba a responder el varón? A ver, ¿qué creen que le iba a responder? Pues no, ¿por qué no? Porque Dios le dijo. ¿Qué fueron las dos cosas que Dios le dijo? Que no comiera pan si lo invitaban, y que si iba por un camino, ¿qué debía hacer? Regresarse por un camino diferente. Pues no puedo ir. Pero vean lo que ocurre ahí. Sigan leyendo. Él respondió: no podré volver contigo. Estoy en el 16. No iré contigo, ni tampoco comeré pan en este agua, ni beberé agua en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo, versículo 18, este es el importante: yo también soy profeta como tú, y un ángel se me apareció hace rato, y por palabra de Jehová me dijo que viniera a encontrarte contigo, y que te dijera que te regresaras conmigo a la casa para que comas pan y bebas agua. Hace rato se me apareció un ángel en mi casa. Yo soy profeta, y se me apareció un ángel en mi casa, y vino, me dio una manifestación gloriosa y me dijo que te alcanzara y que te dijera que ya se acabó, que ya lo que Dios te dijo ya lo cumpliste, ya estabas obedeciendo, que te regresaras para que vayas a comer conmigo y que entraras en mi casa y ahí te quedaras. A ver qué les parece. ¿Ustedes qué habrían hecho? Bueno, sí, miren lo que dice la Biblia que ocurrió. Miren, lo terrible de esto es que eran mentiras, no era verdad. No era verdad. Dice ahí la Biblia que le mintió. Vean lo que dice el versículo 18, perdón. Y el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Empero le mintió. Entonces el hombre volvió con él, comió del pan en su casa y bebió agua. El hombre se regresó a la casa del otro, porque el otro fue y le dijo que Dios le había dicho ya.
y que ya el Señor les había revelado y el hombre pues no supo qué hacer. Y pues bueno, si así pasó, pues ya, está bien. Se regresó con él, entró en la casa del hombre, se sentó a comer, y cuando estaban comiendo, entonces sí vino el espíritu sobre el profeta viejo, el que lo había hecho volver. Y miren lo que le dijo, vamos a ver. Eso está en 1 Reyes 13, versículo 20. Y aconteció que estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. La sentencia era: no vas a volver a tu tierra, te vas a morir antes de regresar. El hombre queda todo asustado, le preparan un burrito y él se va, y cuando va en el camino se encuentra un león. El león salta encima de él, lo mata y lo deja ahí tirado. No se lo come, lo deja ahí tirado. Lo mató. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mató a ese hombre? Pregunto, ¿no estaba obedeciendo él acaso? El rey lo invitó, le dijo que le iba a dar un regalo, y él dijo: no, porque Dios me dijo que no. Y luego, cuando ya había tomado el camino diferente y ya iba a su casa, lo vino y lo alcanzó un hombre. Lo alcanzó un hombre. Lo alcanzó. O sea, él ya estaba obedeciendo, ya iba al camino. Y cuando estaba ahí sentado con toda la disposición de obedecer, estaba sentado ahí abajo del alcornoque, y llega aquel y me dice: se me acaba de aparecer un ángel y me dijo que te regresaras. Y dice: pues bueno, si así dijo el ángel, entonces se regresó. Y ahora Dios le dice: porque no obedeciste, te vas a morir. Tiene un león y lo mata. ¿Por qué? Yo no cambio. A ver, explíqueme por qué. ¿Por qué Dios mató a ese hombre? ¿Por desobediente? ¿Fue desobediencia eso? Dios no cambia. ¿Fue desobediencia? Oigan, pero el otro hombre lo engañó. El otro hombre lo engañó. ¿O no lo engañó? Le dijo, miren, le dijo para convencerlo, le dijo una mentira y el otro le creyó, y bueno. Oigan, él fue engañado. Él lo hizo cumplir la conciencia. Dijo: bueno, si así es, entonces, si así me lo enseñaste, está bien, entonces me voy y me regreso. Obedecer a Dios. Bueno, les voy a decir qué es lo que pasa aquí. Vamos a cerrar esto. Esto es bien importante. ¿Saben ustedes por qué la gente hoy en día acepta muchas mentiras? Porque no conocen a Dios. El problema no es lo que les dicen, el problema es que no conocen a Dios. Si ese hombre hubiese conocido a Dios, habría sabido que ese es un principio tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que Dios no cambia de parecer, que Dios no es como el hombre que cambia de opinión de aquí y allá. No, Dios piensa siempre igual. A veces los hombres pensamos que Dios va a cambiar de parecer, pero no, Dios es así. Dios siempre piensa igual. Moisés estuvo mucho tiempo: Señor, déjame entrar, Señor, déjame entrar. Ya no me digan más sobre el asunto. Dios no cambia de parecer. Jonás se subió en un barco a ver si Dios cambiaba de idea. No, Dios no va a cambiar de idea. Él tiene un plan, ese es su plan. Así va a ser. Dios no cambia de parecer, así piensa y así va a seguir pensando. Dios no cambia de parecer. Este hombre debe haber sabido: ¿sabes qué? Ese no es el Dios que yo conozco. Y si realmente yo voy a seguir obedeciendo, y si realmente Dios quiere que vuelva a hacer eso, bueno, que venga otra vez y que se me aparezca igual, o que me dé la misma señal que le dio. O sea, ¿cómo
te viene y te dice a ti que ya cambió de parecer. Y este hombre fue sentenciado y murió y recibió el castigo de su desobediencia por no conocer a Dios. Bueno, hoy en día hay un montón de gente que dice que el sábado ya no se tiene reposo. A ver, vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice que en Génesis 2, 1 al 3: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo en toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios, ¿cuál día? El séptimo. Y lo santificó, porque en él reposó en toda su obra que había Dios creado y hecho. Ahí está, claramente el Señor dice: miren, señores, el séptimo día, el sábado, es un día santo, es un día de reposo, es un día bendito. Ese es el concepto de Dios. Desde el principio Dios dijo: es así. Desde el principio Dios lo bendijo y lo santificó. Y van a pasar siglos sobre siglos de los siglos, y por la eternidad, si yo conozco bien a Dios, va a seguir siendo santo y va a seguir siendo bendito. Y hoy en día la gente se basa en que el pastor me leyó un versículo por ahí, o me interpretó una idea, o me dijo que ahora el domingo es el día de reposo porque Jesús resucitó. Y la gente le cree. Y por eso la gente anda yendo a la tienda el sábado, y por eso la gente va a trabajar el sábado, y por eso la gente va a la escuela el sábado, y por eso la gente prende la tele el sábado, y por eso la gente lava el sábado. ¿Por qué? Porque todos lo hacen y no pasa nada, porque alguien habla de predicando que ya no se tiene que guardar. Como si Dios hubiese cambiado de opinión. Como el Antiguo Testamento pensaba de una forma y el Nuevo Testamento piensa de otra. Ese no es el Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que no cambia de parecer. Un Dios que dice: esto es santo, y eso va a ser santo siempre. Un Dios que dice: esto es bendito, y siempre va a ser bendito. Siempre va a ser bendito. Un día de 24 horas bendecido y santificado por Dios, que la gente pisotea sin ningún miramiento. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué la gente ataca el día de reposo? ¿Por qué Satanás atacó a ese mandamiento? Miren, vamos a leerlo, está en la ley de Dios, Éxodo 20. Al 11. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio al sábado? Miren, toda la creación fueron obras de bendición para el hombre. Siempre son bendiciones para el hombre. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando los judíos no entendían bien el asunto del sábado, Él les dijo acerca del sábado: dice, mira, el sábado es hecho por causa del hombre, y no el hombre, y no al revés, y no el hombre por causa del sábado. O sea, el sábado es una bendición para los humanos, una bendición de parte de Dios. Miren, cada día de la creación Dios fue pensando en el hombre, nos fue dando regalitos, regalos. El primer día hizo la luz para nosotros. El segundo día hizo la expansión, separó las aguas de las aguas, colocó el cielo, el oxígeno para que pudiésemos respirar para nosotros. Estaba pensando en él, sino nosotros. El tercer día, las plantas. ¿Quién goza de los frutos de la tierra? ¿Quién goza del verde y de las flores? ¿Quién goza de todo eso? Nosotros. Dios lo hizo para nosotros, como un regalo para nosotros. Luego el cuarto día colocó las lumbreras y puso los colores del cielo hermoso para nosotros, y la luz del sol. Y luego el quinto día, los peces y las aves, que son para nosotros también, son regalos de Dios para nosotros.
Y luego el sexto día hizo los animales. Y luego hizo el cuerpo del hombre. Hizo el muñeco ese de barro. Y luego le colocó ahí los ojos y los sentidos que hoy disfrutamos. O sea, Dios estaba deseando que fuéramos felices, que nos gozáramos de sus regalos. Y luego llega el sábado. ¿Y qué fue lo que Dios hizo el sábado? Porque la Biblia no dice que Dios haya terminado la creación en 6 días. Dice que terminó Dios el séptimo día. ¿Qué fue lo que Dios hizo el sábado como regalo del hombre? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Se quedan pensando. Pero eso no es algo. Santificarlo, bueno, está santificado, es decir, esto es algo. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo, Señor? Exactamente. Eso es algo muy importante. Esa es la bendición de ese día. Les voy a explicar. Dios no es como los seres humanos. Dios es un Dios de movimiento. Cuando ustedes ven a Dios creando, al Dios creador del Génesis, dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre las alas de las aguas. En Ezequiel, cuando Ezequiel contempla la gloria de Dios y ve las ruedas, él ve a Dios y a los querubines moviéndose de manera de relámpagos, viajando a toda velocidad. Dios siempre está en movimiento. La chequina, que era el fuego misterioso que estaba arriba del propiciatorio en el lugar santísimo, era un fuego envolvente. ¿Por qué envolvente? Que está en movimiento, en movimiento, en movimiento. Dios siempre está en movimiento. Pero algo ocurría el sábado con la chequina. Y eso es lo que ocurrió en el primer sábado en la tierra. Y sábado con sábado ocurre exactamente lo mismo, porque el Señor lo dice. Dios hace algo que Él no hace normalmente. Dios se detiene. Y de acuerdo a lo que Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. O sea, Dios se detiene por causa del hombre. El Dios del universo enfoca su atención. El Dios más inteligente, más poderoso, más maravilloso del universo se detiene y enfoca su atención en los seres humanos, en nosotros. Dios le regaló un día de 24 horas a este planeta. El Dios del universo le regaló 24 horas a los seres humanos. 24 horas cada semana. 24 horas cada semana. Y ese día Dios se sigue deteniendo. Todos los sábados Dios se detiene. Bíblicamente. Por tanto, Jehová Dios bendijo. ¿Por qué? Porque reposó. El reposar es la bendición. Dios se detiene. ¿Y saben qué es lo más triste? Que cuando Dios se detiene por nosotros, nosotros estamos en movimiento, no nos detenemos juntamente con Él. Nosotros seguimos o trabajando, o seguimos en nuestros negocios, o seguimos haciendo un montón de cosas y no nos detenemos, no coincidimos con Dios. Y perdemos la oportunidad de encontrarnos con el ser más maravilloso del universo semana con semana. Perdemos la oportunidad de encontrarnos con Dios. Déjame poner la imagen aquí. El Señor anhelando encontrarse con nosotros. Miren, el Señor nos dijo que había una bendición en su día de reposo. Vamos a encontrarlo en Isaías. Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces ¿qué va a ocurrir? Ahí va la bendición. Te deleitarás en Jehová, número 1. Número 2, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y número 3, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová, ¿qué cosa? Lo ha hablado. Miren, vamos a hablar así rápidamente de estas bendiciones. Deleitarse en Jehová. Hoy en día como que no le encontramos gusto a estar con Jesús, pero cuando la gente se dedica y le dedica tiempo a Jesús el sábado, empieza a encontrar un deleite sin igual. Miren, yo les voy a hacer una confesión aquí. Yo he sido adventista toda mi vida.
Pero los sábados más maravillosos de mi vida los empecé a pasar en la Universidad de Montemorelos, cuando el sábado yo tomaba un tiempo para irme al huerto, a ir a las naranjas, me ponía debajo de los árboles a leer la Biblia, a leer el Diálogo con las gentes, a leer otros libros, o a contemplar y a meditar. Son los momentos más gloriosos que he pasado en mi vida. Te deleitarás en Jehová. Ahí tuve yo experiencias maravillosas al lado del Señor Jesucristo. Yo creo que eso marcó mi vida para siempre. ¿Algo más? Te haré subir sobre las alturas. ¿Qué quiere decir subir sobre las alturas? Miren, cuando ustedes quieren ver diferente, cuando ustedes se suben arriba, ¿verdad que se ve diferente la tierra? Cuando van a un avión, ¿verdad que no se ve la tierra igual que cuando están abajo? ¿Alguno de ustedes se ha subido alguna vez a la Torre Sears allá en Chicago? ¿Se han fijado cómo se ve? El agua y todo. Se ve bien diferente todo. Desde abajo no se alcanza a ver, pero desde arriba, qué bien se ve. Te voy a hacer subir sobre las alturas. O sea, el Señor nos dice que el sábado Él nos va a dar una perspectiva de las cosas distinta, muy diferente. Los versículos difíciles de entender, las partes de profecía que a ustedes les parecen a veces muy difíciles. Ay, ¿cómo le hizo el pastor para entender eso? Pues el sábado. El sábado. Los guardadores del sábado tienen esa ventaja. El sábado dejan ese texto que no pueden entender y se reúnen con el Señor y dicen: Señor, este sábado me vas a ayudar. Y de pronto ven la Biblia con un panorama totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo está detenido. No es que los demás días de la semana no esté detenido, no detenido en el sentido de que no tenga tiempo para nosotros, no, sino que el sábado su atención está totalmente concentrada en los hombres. Y los hombres están coincidiendo con Él, y hay una bendición especial derramada hacia los hombres ese día. Está allí. Si al sábado llamares delicia de Jehová y lo venerares, entonces te deleitarás en Jehová. Gracias, hermano. Gracias. Y yo te haré subir sobre las alturas y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Por último, Isaías 66:23. Ahí está la evidencia de la permanencia eterna del sábado. Isaías 66:23. Dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne ¿a qué? A adorar delante de mí. Y si ustedes leen el versículo anterior, van a ver que está hablando de la tierra renovada, del futuro. En la mente de Dios nunca estuvo la idea de que iba a cambiar el día de reposo. Nunca. En la mente de Dios nunca estuvo la idea de que iba a haber modificación en el día en que debemos guardar. No, eso no estuvo en la mente de Dios. Eso fue un asunto totalmente humano, creado en la mente del enemigo de Dios, contagiado a la mente de enemigos humanos, traspasado a través de la historia y actualmente utilizado por las iglesias influidas por Satanás para llevar adelante un plan completamente del enemigo, para poner en nosotros un tremendo anzuelo, porque el que peca, ¿de quién es? Es del diablo. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que no solamente nos rebelamos contra Dios, sino que nos perdemos del regalo que el Señor nos hace semana con semana. Eso es lo más triste, que nos perdemos la gran bendición que Dios nos dio. ¿Y saben qué? ¿Qué cosa es el sábado? Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 20 versículo 12. Ezequiel 20:12 dice así: y les di también, ¿qué cosa? Mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová. ¿Que qué hago? Lo santifico. Ahora el 20: y santificad mis sábados,
y serán por sello, señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El Señor dice, miren, el sábado, el que guarda el sábado, yo le estoy poniendo una señal, le estoy poniendo un sello. Bueno, pues en el tiempo del fin, el mensaje de los 3 ángeles ya nos habló del sábado. Y ya nos habló de que Satanás con su bestia, el país más poderoso de la tierra, las iglesias, van a tratar de sacar un mandamiento de Dios y van a hacer que todos transgredan ese mandamiento, y que el que no lo transgreda no pueda comprar o vender, o que sea muerto. Y ya sabemos que ni así va a triunfar, porque Apocalipsis 14, después de lo que hace la segunda bestia, nos presenta el triunfo de parte del Señor. Apocalipsis 14:1 nos dice que después de que se hace ese intento de que todo el mundo se ponga la marca de la bestia, todavía Jesús permanece en el monte de Sión. ¿Por qué? Mire, y aquí el Cordero seguía en el monte de Sión. ¿Por qué sigue en el monte de Sión Jesús? Porque hay 144,000 que en vez de tener la marca de la bestia, ¿tienen qué cosa? El sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado. Los 144,000 son guardadores del sábado. Personas que cuando se les pone entre la espada y la pared, cuando se les pone entre el horno de fuego y la libertad, escogen obedecer a Dios antes que los hombres. Se ponen de parte de la justicia y permanecen fieles, aunque la muerte esté delante. Pero gracias a ellos Jesús sigue en el monte de Sión, termina la salvación y puede llevarnos a vivir con Él. Queridos hermanos, esta tarde, esta noche, yo les invito a que tomemos una decisión. El sábado es un mandamiento como cualquier otro. No es que el sábado sea el mejor de los mandamientos, lo más importante, o que adoremos el sábado. No, no adoramos el sábado, así como no adoramos el no matar o el no robar. No, son principios, ahí están. Lo único que yo te quiero pedir es, si estás dispuesto a serle fiel a Dios, si estás dispuesto a obedecerle aún en eso, aunque te parezca difícil, si tienes esa disposición y le quieres pedir al Señor que te dé valor, yo no sé, a lo mejor tienes problemas con el sábado, a lo mejor tienes problemas en el trabajo, a lo mejor tienes miedo, a lo mejor no voy a poder vivir. Mira, aquí hay muchos miembros de iglesia que guardan el sábado. ¿Cómo le hacemos? De una u otra forma. Dios siempre tiene medios para que tus hijos sobrevivan o encuentren una forma de vida. Si queremos ser fieles a Dios, aún en este mandamiento, yo les quiero pedir a todos que se pongan de pie. El sábado es un regalo de Dios para nosotros. Si nosotros guardamos ese día, vamos a ser bendecidos. Una bendición es ver a Jesús, otra bendición es estar con Él, deleitarnos en Él, ver las cosas diferentes, tener una experiencia completamente diferente, porque le estoy dando al Señor el día que Él me pidió que guardara, con Él. Y ese día me encuentro con Él, ese día lo adoro, ese día hago obras de bien, ese día estudio su palabra, ese día voy a la iglesia, ese día lo alabo, ese día lo acompaño, todo el día me lo paso con Dios, con Jesús. Maravillosa experiencia. Y vamos a encontrar que ese día es una bendición para los seres humanos. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos por todas las ricas bendiciones, regalos que nos has dado a través del tiempo. Desde la creación, oh Señor, nos diste vez tras vez un regalo tras otro para que fuéramos felices. Y como punto crucial, como un regalo especial, al final de todos los regalos, nos regalaste 24 horas cada semana para que nosotros participásemos de esas 24 horas llenas de gozo, llenas de bendición, como un regalo único para el ser humano. Sin embargo, Señor, el enemigo de las almas lo ha atacado, y hoy en día los seres humanos se han olvidado de obedecerte y de guardar ese mandamiento.
Por eso te pedimos perdón y venimos delante de tu presencia, arrepentidos, con el deseo de encontrarnos contigo en este día maravilloso. Unge nuestros ojos para que podamos ver lo que tenemos que hacer. Danos sabiduría para poder guardarlo de la mejor forma. Queremos serte fieles, queremos ser sellados, tener tu nombre escrito en nuestras frentes. Bendice a aquellos que han tomado la decisión. Los pongo en tus manos. Acompáñanos, fortalécenos. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús.